oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, nos colocamos en tus manos con un corazón humilde para pedirte que nos permitas contemplar el misterio de tu divinidad gracias a la revelación en tu Hijo Jesucristo. Gracias por mostrarnos en Cristo que eres Dios, pero que eres un Dios bueno, que eres un Dios misericordioso, pero sobre todo que eres un Dios Padre, y que nos ayudas a encontrar en Cristo precisamente la grandeza de este amor que nosotros queremos tener siempre en nuestro corazón. Sigue infundiendo en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, la luz de tu Espíritu Santo, para que movidos por la luz del Espíritu Santo, estemos siempre abiertos en mente, en corazón, a seguir contemplando tu misterio. Santísima Virgen María, hoy que nos concede la oportunidad de celebrar tu natividad, esta vida que tenemos, ayúdenos también a imitar tus virtudes, a imitar tu contemplación de tu Hijo Jesucristo, para que siguiendo a Cristo, también imitándote a ti, podamos alcanzar algún día la gloria del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, comparto entonces ahora sí la primera pantalla que vamos a manejar. Y quisiera yo partir de este evangelio. Es el evangelio que encontramos en Mateo 16, 13 y 19. Dice el texto: al llegar a la reunión de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? En este texto, entonces vamos a encontrar para nosotros esa parte fundamental que yo he querido ahí subrayar, ¿no? La pregunta que hace Cristo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, ¿qué dice la gente hoy acerca de Cristo, acerca del hombre? ¿Quién dicen que es? Y aquí nosotros debemos estar siempre atentos y prudentes, porque nos vamos a encontrar con una grave dificultad. Hoy Cristo parece que es uno más del montón. Parece que así como que hay mucha gente que ha venido a este mundo, gente que ha sido muy buena y que nos ha enseñado muchas cosas, que nos salvemos, y entonces parecería que Cristo es uno más entre ellos. Estamos teniendo un problema muy terrible de relativismo, donde todo es relativo, y entonces al final y al cabo, como todo es relativo, pues no importa, ¿verdad? Ya vino Cristo, ya vino Mahoma, ya vino Buda, ya vino Confucio, a ver ahora quién viene, ¿no? Incluso por ahí luego hay una como caricatura que ronda en los memes, donde están todos estos personajes sentados en una nube mirando hacia la tierra, y como que con cierto lamento se van cuestionando, ¿no? Bueno, ¿quién va a ir a la tierra ahora a decirle a los hombres las cosas que hemos enseñado para que ya entiendan, ¿no? Y esto es bien peligroso porque estamos reduciendo a Cristo como si fuera uno más del montón. Y Cristo, por supuesto, no es uno más. Cristo primero es Dios. Eso jamás lo debemos olvidar, y debemos de saber reafirmar la divinidad del Señor, y junto con la divinidad del Señor, su verdadera humanidad. Es decir, debemos de tener bien clara la identidad de Cristo para que no nos vayamos confundiendo y no vayamos diciendo luego, pues es que en todos lados es igual, Padre. Al fin que es el mismo Dios en todos lados y bla, bla, bla y no sé qué. Y es muy peligroso ese tipo de afirmaciones. Tenemos entonces nosotros que llegar a contestar una pregunta que se hace, pues también para nosotros más personal, ¿no? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es el Señor Jesús que está enfrente de nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros del Señor? Porque de no hacerlo, si nosotros realmente no nos interiorizamos en la persona de Cristo, entonces corremos un riesgo tremendo. Y aquí nos podemos ir diluyendo, podemos ir perdiendo nuestra especificidad, pero todavía hubiese algo más terrible. Si nosotros admitimos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y que esa imagen perfecta de Dios es Cristo, si yo no entiendo la imagen perfecta, el modelo bajo el cual yo he sido creado, pues voy a tener también problemas en mi propia humanidad, o digámoslo en sentido positivo. En la medida en que yo entienda y asuma quién es Cristo, en esa misma medida
Voy a poder lograr elementos que me ayuden a tener clara mi identidad. ¿Quién soy yo? Si yo sé quién es Cristo, de ahí puedo aprender también a descubrir quién soy yo, porque yo soy hecho imagen y semejanza de Cristo. Si yo conozco el modelo original, entonces va a ser más fácil que yo lo pueda replicar en mi vida. Por eso a lo largo de este curso es cierto que vamos a poder aprender muchas cosas, pero lo más importante es que podemos dar respuesta a esto, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ti? Y desde Cristo podemos preguntarnos nosotros también, pues, ¿quién soy yo? Y eso lo debemos de tener. Ahora, hay algo que nosotros debemos de recordar siempre. Si nosotros hablamos de la teología, hablando de teología, tenemos como dos partes en la palabra. La palabra teo, que significa Dios, y la palabra logía, que significa como el estudio o el tratado de lo que Dios pues está diciéndonos en este caso. Pero esa definición sería como que muy fría. Nosotros tenemos que dar un paso todavía más grande. Tenemos que afirmar, sí, quién es Dios, pero no tiene que ser como un mero conocimiento que se nos vaya a perder, porque podemos ahí batallar con esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos acá en ese sentido decir, no? Si yo me quedo así como que con la teología y digo que la teología solamente es esa especie del tratado o el estudio o la ciencia que se hace sobre Dios, pues esto está incompleto. Yo tengo que dar un paso más interesante. Y este paso más interesante, pues va a radicar en el momento que yo comprenda que la palabra logos en primer lugar es palabra. Es lo que significa. En términos logos nos refiere precisamente a la palabra. Entonces, yo puedo decir que la teología es la palabra de Dios, si quiero jugar con esos términos. Y esa palabra que Dios me ha dado, entonces yo la tengo que saber encontrar ciertamente con esta significación, porque entonces es una palabra que Dios me está dirigiendo. La teología es la palabra que Dios está hablando y que nos está dirigiendo a cada uno de nosotros y que por eso es bien importante que no la podamos perder ahí de vista. Ahora, si yo juego con este adjetivo, entonces pudiésemos decir acá por un lado que es la palabra, sí, que Dios me está diciendo a mí, pero también aquí puedo empezar a hacer un juego. Puedo decir que también es la palabra que yo le puedo dirigir a Dios. Y entonces la teología en este sentido, desde el lado de vista humana, es la palabra que yo puedo dirigir a Dios o que puedo decir acerca sobre Dios. Y entonces esto a mí me da una pauta muy hermosa porque podemos decir acá nosotros que también la teología es lo que le decimos nosotros a Dios y son las cosas que decimos acerca de Dios. Entonces, cuando yo hago mi oración, esa oración que es muy íntima, que es muy personal, esta palabra que estoy dirigiéndole a Dios es teología. Cada vez que nosotros hacemos nuestra oración, estamos nosotros también con esa realidad. Estamos teniendo esa parte donde nosotros estamos ahí definitivamente hablando, dirigiendo nuestro pensamiento, nuestra vida a Dios. Y podemos aprender cosas de Dios, podemos decir cosas sobre Dios. Y entonces, hablando en este campo gramatical, la teología es mucho más amplia. No solamente es algo que vamos a aprender, la teología es algo que tenemos que hacer. Yo aprendo teología, claro, y es bien importante que aprenda la teología. ¿Por qué? Porque ha habido otros antes de mí en este camino. Desde que Dios ha existido, ha habido muchos que han hecho ese pensamiento acerca de Dios. Pero también yo debo hacer mi propio camino. Aprovecho la herencia que está en el pasado, pero no solo basta eso. Tengo que aprender a hacer teología. Tengo que hacer mi propio acto teológico. Todo este pensamiento, perdona, ya me adelanté tantito, todo este pensamiento, yo quisiera que nosotros lo aplicáramos ahora hablando de Cristo. Entonces, si yo voy a hablar de Cristo, si digo que es Cristología, es la palabra, es el que yo le dirijo.
a Cristo en mi oración. Es la palabra que yo puedo decir acerca de Cristo, por las cosas que he conocido de Cristo, pero también es lo que Cristo dice de sí mismo. Entonces tenemos como esos ambientes, como esos aspectos. Por un lado, es lo que Dios dice de sí, pero también es lo que nosotros le decimos a Dios. Y tenemos ese desafío, no solamente aprender o estudiar la cristología, sino hacer cristología. Y a la hora de que nosotros podemos hacer cristología, entonces debemos de ir creciendo en esa intimidad con el Señor para que nos ayude precisamente a profundizar en nuestra fe. Eso es por un lado, una especie de introducción. Del otro lado, yo quisiera que nos fijáramos nosotros en estos elementos. Cristo viene a revelarnos, Cristo viene a contarnos las cosas de su Padre Dios. La revelación alcanza su clima, su más alto, más álgido en Cristo Jesús. Pero aquí nosotros debemos de analizar estos aspectos. Hay cosas que se dicen, podemos decirlo con este término que es el término técnico, adintra. Son las cosas por dentro. Y del otro lado vamos a tener nosotros las cosas adextra, lo de fuera. Me explico. Si nosotros tenemos un pensamiento, está adintra, mientras yo no lo exprese, mientras yo no lo manifieste, está dentro de mí. En el momento en que yo ese pensamiento lo manifieste con alguna palabra, con algún gesto, eso ya es adextra. Entonces, vamos a ver muchas cosas desde fuera que nos tienen que ayudar a llegar a las cosas que son de dentro, es decir, a la esencia, lo que es esencial en la vida. Nosotros podemos preguntarnos muchas cosas y podemos conocer muchas cosas, pero para que podamos afirmar algo en verdad debemos de tener la esencia. Y la esencia implica que vamos a hacer cosas que son así como accidentales. Es aquello pues que pues realmente es relativo, no es así como fundamental. Por ejemplo, en Cristo. ¿Cuándo nació Cristo? No, pues que el 24 de diciembre, en la noche, fue el parto de la Virgen. Pues resulta que si nació el 24 de diciembre o el 5 de enero o el 20 de agosto, eso es lo de menos. No importa cuándo nació Cristo. Lo que importa es que nació. Eso es lo esencial. Que Cristo nació y porque nació ha venido a salvarnos. Y porque ha venido a salvarnos, entonces nos da la oportunidad de conocer al Padre Dios. Es llegar entonces a esas cosas que son esenciales. Nosotros desde fuera podemos decir en Cristo vamos a ver particularmente la misericordia, la forma en la cual actúa, la forma en la cual se comporta con los demás. Y desde esa misericordia, que es lo que está de fuera, yo voy a tratar de buscar y llegar a lo que está dentro, a su esencia. Y esa esencia es el amor. Por eso en el Evangelio se nos recuerda que Dios es amor, porque Cristo lo está manifestando. Y todo lo que Cristo hace es en razón de mostrar quién es su Padre Dios. Y es ahí donde nosotros pues tenemos esa oportunidad de estar ahí teniendo pues esa ocasión de comprender cuál es el papel de Cristo en nuestra vida. Ahí entonces tenemos estos dos aspectos que son para nosotros pues realmente fundamentales. Voy a dar un paso más en esta introducción, ¿sí? Pensando un poco en esto que nosotros vamos viendo, vamos a ir armando esta partecita. Cristo, decimos nosotros, es aquel que ha venido a revelar al Padre Dios. Y en el momento en que Cristo revela al Padre Dios, lo conocemos. Y para que esto sea posible, Cristo tiene que ser en primer lugar un discípulo. Cristo es discípulo de su Padre. Y es discípulo de su Padre en razón precisamente porque está siempre con él. El Padre y yo somos uno, lo dirá en varios momentos. Y porque es discípulo de su Padre y porque conoce a su Padre, por eso puede mostrarnos su amor a través de lo que él hace. Pero Cristo no solamente va a ser discípulo del Padre, sino que también al ser discípulo del Padre, recibe una misión, recibe un envío y se convierte en el misionero del Padre. Y la misión de Cristo para estar con nosotros
es mostrarnos, es revelarnos al Padre, y esto particularmente pues a través de la vivencia de la misericordia. Por eso el papel de Cristo para nosotros es el revelador del Padre Dios. Es Cristo el que ha venido precisamente a esto, a revelarnos quién es el Padre Eterno. Y desde ahí nosotros lo tenemos pues que visualizar para no perderlo nunca, nunca de vista. Sigo avanzando en toda esta dinámica que vamos teniendo. Y entonces, así nosotros, si somos cristianos, si yo digo que creo en el Padre, entonces es porque puedo creer desde Cristo. Cristo ya me lo enseñó y ahora yo voy a vivir lo que Cristo me enseñó. Y por eso estoy llamado a ser discípulo, un discípulo misionero, un discípulo que esté con Cristo para estar con el Padre y que tenga la misma misión que Cristo tiene, para que entonces también sea yo misionero del Padre Dios. Podemos decir, tenemos que ser discípulos del amor y tenemos que ser misioneros de la misericordia, para que entonces desde esa perspectiva, este estudio que vamos a ir realizando, de veras se vaya aterrizando. Vaya yo diciendo, caray, es cierto, la forma en la cual yo me encuentro con Cristo tiene que tocarme, tiene que llevarme a algo más amplio de un simple estudio, debe de tocar mi vida. Y en todo esto, entonces nuestra clave de lectura, pues va a ser Cristo. Cristo es clave de lectura porque en Él estamos descubriendo toda esta realidad. Esto es entonces fundamental que no lo perdamos de vista. Es Cristo la clave de la lectura y para que podamos interpretarlo, entonces tenemos que descubrir en Cristo pues esta otra realidad. Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. ¿Y por qué Él es verdadero Dios? Por un lado. Y por el otro lado es verdadero hombre. También entonces las cosas que me está enseñando, que me está mostrando de Dios, yo las puedo entender porque se está mostrando como hombre. Imagínense que un día llega alguien a su casa y empieza a hablar en otro idioma, un idioma que no entendemos. Entonces, pues no voy a comprender nada de lo que me quiera decir. Tenemos que ponernos en sintonía, hablar el mismo idioma. El hecho de que Cristo se haya hecho hombre, de que Cristo se humanice, implica esa posibilidad para el ser humano. Podemos llegar al conocimiento de Dios para estar con Dios gracias a que Cristo se ha hecho hombre sin perder nunca su divinidad. Y eso es entonces también fundamental que acá nosotros pues lo tengamos siempre, siempre en consideración. Aquí hay entonces que ir teniendo en cuenta todas estas realidades. Y quiero en esta primera partecita recordarles esta cita. En el Concilio Vaticano II, ya en los 60s, el documento que se llama Gaudium et Spes dice esto: Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Si queremos realmente ser auténticos seres humanos, si queremos realmente descubrir el verdadero sentido de la humanidad, entonces tenemos que mirar a Cristo, porque es ahí en Cristo donde se nos va a manifestar el sentido pleno de lo que significa ser humano. Y esto especialmente lo podemos vivir, lo podemos practicar en la cruz. Doy un paso más en nuestra introducción, pero un paso ahora a esta otra pantalla que pueda pues acá ayudarnos en este sentido. Nosotros acá tenemos esta parte de nuestra sesión introductoria y en mi sesión introductoria entonces hemos visto esto de cristología, teología, logos, palabra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de comprender en lo que vamos a ir analizando? Pues vamos a tratar de hablar del misterio de Cristo en su totalidad. Podemos y queremos hablar de Cristo, pero en su humanidad, y del otro lado tenemos que hacerlo también en su propia divinidad. Son los dos elementos, digamos, que van a ser como los rieles sobre los cuales tenemos que correr. Si quiero hablar de Cristo, no puedo caer en esa tentación de pensar que solamente voy a hablar de Cristo siendo Dios y perdiendo su humanidad, ni cayendo en el otro extremo, viendo a Cristo como que muy humano y perdiendo lo divino, ¿no? Y en Cristo también hay otra cosa que nosotros debemos de comprender.
Si Cristo ha estado con nosotros y ha venido a estar acá entre nosotros, es en razón de que se presenta como un Salvador. A eso ha venido. Nos muestra quién es el Padre para que estemos con el Padre. Y estar con el Padre Dios y estar con aquellos que en la vida se nos van adelantando es estar en la salvación. Y entonces, cristología y soteriología van a ir de la mano. La cristología está atendiendo estos aspectos de Cristo y la soteriología va a atender los aspectos que tienen que ver con la salvación. Es lo que se refiere en esos estudios. Entonces, yo voy a creer que Jesús es ese Hijo del Padre que ha venido a mostrarme quién es el Padre y que entonces yo en el Padre puedo acceder precisamente a mi salvación. Creer en este Cristo, por eso nos va a implicar también el misterio trinitario. No puedo decir que creo en Cristo si no creo en el Padre y en el Espíritu Santo. Vamos a dar un avance más en nuestra exposición. Pudiésemos tener esta primera aproximación acerca de lo que entonces es la cristología. Podemos decir que es un estudio que se hace a la luz de la fe, de lo que la misma fe nos enseña en torno a Cristo, ¿no? A su misterio y a la acción, al obrar de Cristo. Entonces, a la luz de la fe, con nuestra razón, vamos a tratar de acercarnos a Cristo, para que conociendo a Cristo como objeto central de nuestra fe, entonces podemos estar con el Padre. Paso ahora a esto. ¿Cuál es entonces, con esto que vamos diciendo, el objeto de la cristología? ¿De qué nos vamos a ir ocupando? Para reafirmarlo, entonces, vamos a ver a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, así lo profesamos en el credo. Vamos a ir a ver poco a poco la humanidad de Cristo, que se vincula con el término de Jesús, y vamos a ver su divinidad como enviado del Padre, como el Mesías. Esto es lo que se va a hacer referencia más a Cristo. La palabra Cristo, recordemos, significa Mesías. Jesús es el humano, entonces está Jesucristo, ¿no? Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, en eso es que creemos. Y todo esto ya decíamos con la soteriología, porque tiene que ver el aspecto salvífico. ¿De qué me sirve conocer más a Cristo? ¿De qué me sirve conocer más a Dios si no me voy a salvar? Si no voy a analizar precisamente esta realidad de que tengo que salvarme. Entonces, salir hablando de Cristo, tenemos que despertar en nosotros ese anhelo de estar con Cristo, de asumir su redención, lo que Él nos ha alcanzado. Y así entonces podemos ir considerando estos elementos. Por un lado vamos a ver el ser de Cristo, su persona, verdadero Dios, verdadero hombre, pero también tenemos que analizar cuál fue su quehacer, a qué vino. Y entonces este quehacer nosotros decimos es la redención. Él ha venido a redimirnos, Él ha venido a salvarnos. Y nosotros al hablar de la persona de Cristo, entonces vamos a decir que ese Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Así entonces estaremos viendo su divinidad, estaremos viendo también su humanidad, y esto con este afán, ¿no? De alcanzar a comprender su misión de Cristo, que es el Redentor para que nosotros nos salvemos. El método va a ser el mismo que todo tratado teológico. Si nos damos cuenta que vamos a venir aquí, pues somos personas de fe que queremos entender. Esto es lo que se pretende. Con esto vamos a tratar de caminar. Soy una persona que cree y cree en Cristo, y porque creo en Cristo, por eso quiero entender las cosas de Cristo, pero no solamente entendiendo con la mente, con la cabeza, sino para llevarlo precisamente a mi vida. Ahora, ¿cuál es el lugar que la cristología tiene dentro de la teología? ¿Cómo lo vamos a ir armando, no? Bueno, pues ya decíamos, el centro de quehacer teológico, toda la teología tiene que partir de la cristología. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos ha venido a revelar al Padre. Entonces, Cristo es el centro de todo lo que se puede hablar. Si yo quiero hablar de la iglesia, eclesiología, lo hago desde Cristo, porque Él funda la iglesia. Quiero hablar de Mariología, de la Virgen, tengo que hablar de Cristo, porque la Virgen sin Cristo, pues no hubiera tenido la importancia que hoy tiene. Y así pudiésemos hacer todo un repaso de toda la teología, Cristo va a ser el centro. Y es que nosotros no llegamos al Hijo partiendo del Padre Dios, al revés, sino más bien que si nosotros creemos en el Padre eterno, es porque Cristo nos lo ha venido a enseñar, es porque Cristo nos lo ha venido a revelar. Entonces, así en mi lógica,
Yo sé que tengo que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. De manera lógica, ese es el orden. Pero en la cuestión histórica, lo que nosotros tenemos al alcance es primero Cristo, porque Él es el que ha venido a hacer esa revelación. Ahora, esta cristología y el misterio de Dios, ¿cómo lo vamos a ir relacionando, no? Entonces, lo específicamente cristiano no es la fe en la divinización de un hombre, porque nosotros no queremos que Cristo fue un fulano X y que así como que, el Padre Dios lo escogió porque era bien buena gente, ¿no? Y entonces, ¡pum!, lo voy a hacer ahora como si fuera Dios. Claro que no, claro que no. Nosotros creemos en Cristo no nada más como hombre, porque Él desde antes es Dios. Aquí lo que está sucediendo no es que un hombre es divinizado, sino más bien que nuestro Dios se ha humanizado y se humaniza en Cristo. Cuando Cristo se encarna, entonces está teniendo esa condición humana. Y esto tiene implicaciones. ¿Qué implica afirmar que Cristo es el Hijo unigénito del Padre Eterno? Bueno, pues primero, que Cristo, el Verbo, preexiste. Es decir, existe desde antes de que naciera. Existe desde siempre. Cristo es eterno. Cristo es eterno. Cristo es Dios, claro, pero además es el Hijo del Padre Dios. Por eso entonces podemos decir que en Dios está la paternidad, pero al mismo tiempo la filiación, porque Él es el Hijo de ese Padre. Jesús para nosotros es esa fuente del Padre eterno, es el que nos viene a hablar del Padre Dios y es el Padre Dios al cual nosotros queremos llegar, es el término de la vida, de la salvación, y para que todo esto sea posible, pues se necesita precisamente la acción del Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo podemos hacer esto. Ahora, ¿en dónde nosotros vamos a encontrarnos a Cristo? Pues en la iglesia, en la profesión de fe de la iglesia. Es la iglesia la que ha recibido de Cristo esa tarea, esa misión de hablar de lo que Él ha venido a hablar, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor puede hacer una investigación histórica de Jesús, y qué bueno. Pueden tener libros acerca de Cristo, excelente, pero no basta. Para realmente conocer a Cristo, se necesita la fe. Necesito creer que Jesús es el Hijo de Dios. Necesito confesar que Cristo es el Hijo de Dios y porque creo, entonces por eso voy a tener un conocimiento pleno de Dios. Puede haber alguien que me diga, no, es que yo conozco a Cristo, yo puedo hacer una biografía de Cristo. Qué bueno que haya hecho su biografía. Es a lo mejor como si tú conociste a mi mamá. Podrás hacer una biografía de mi mamá y qué bueno, a lo mejor es muy cierta, es muy real. Sí, sí, pero no implica todo porque no conociste a mi madre como la conocí yo. No tuviste la experiencia que yo tuve acerca de ella. Entonces se necesita tener una experiencia, en este caso nuestra fe. Y todo lo que de Cristo se va a decir, que se consigna en el Nuevo Testamento, por eso va a brotar de la fe que tiene la iglesia. Y esto nos hace entonces llegar a esta otra afirmación. Tanto Cristo como la iglesia son inseparables. Por eso también Cristología, así como va de la mano con lo demás que hemos ido mencionando, no puede dejar de lado a la iglesia, porque es en la iglesia donde se va a continuar la misión de Cristo y es por la iglesia que conocemos a Cristo. Padre, las iglesias protestantes separadas, pues salieron de la iglesia al final y al cabo. Aunque hoy vivan separadas y sean muy respetables y todo lo demás, pero al final tuvieron su origen en la misma comunidad. Esa comunidad que Cristo establece para hablar de Él y hablando de Él llevar a cabo la misión del Padre. Ahora, hay aquí una precisión que me gustaría que ustedes tomaran en cuenta en la cuestión metodológica. ¿Cómo podemos acercarnos a Cristo? Hay dos modos, son bien interesantes y ustedes ya los conocen, aunque a lo mejor no con estos nombres. Nosotros vamos a ver a ese Jesús histórico, pero que es el Cristo de la fe, es el Mesías. Y entonces se dice que hay dos maneras para acercarnos a Cristo. Una es la cristología descendente o desde arriba. ¿Qué significa esto? Que el punto de partida es la divinidad y después voy a descender hasta llegar hasta la humanidad. Y del otro lado tenemos esta cristología ascendente. Parto desde abajo, parto desde su humanidad
y voy a ir ascendiendo hasta afirmar su divinidad. Padre, me va a decir alguien por ahí, ¿verdad? Padre, yo eso nunca lo había visto, ni lo he escuchado, es más, ni lo conozco. Claro que sí. Fíjense en los evangelios. El evangelio de San Juan es un evangelio descendente. Y Juan está pero bien elevadísimo, ¿no? Juan empieza a hablarnos de que en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y que estaba con Dios y elevadísimo. Y desde allá empieza a descender para hablarnos de la humanidad. Del otro lado, los evangelios sinópticos son más bien ascendentes. Empiezan a contarnos más bien los detallitos, los chismitos, que Jesús, que tenía un papá, que San José, que la Virgen, y que la Virgen le salió con el domingo 7, y que José ya le iba a dejar, y que nació ya en Belén. Es decir, enfatiza la humanidad, y de la humanidad nos va llevando el Evangelio para afirmar la divinidad. Entonces son dos formas en las cuales la primera comunidad, las primeras comunidades en la iglesia van a hacer reflexión acerca de Cristo, desde lo humano llegar a lo divino y también desde lo divino a lo humano. La cristología descendente, que es la de San Juan, que está ya muy elaborada, pues va a implicar, pues precisamente ya un lenguaje sí ya más técnico. Por eso Juan empieza así como que muy elevadón. Pero también del otro lado, pues nosotros tenemos esa posibilidad desde lo humano. Ambas posiciones están bien y son correctas. Esto no lo perdamos de vista. Y bueno, en todo esto yo les he ido diciendo, se trata de conocer a Cristo para reconocer que Él es nuestro Salvador. ¿Cómo va a fluir esto? Bueno, pues primero reconociendo que el ser humano tiene muchas preguntas en la vida y muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos tienen que ver con la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué la gente mala no se muere? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué? Y esta es una pregunta universal. En todas las culturas, en todos los tiempos, el hombre tiene este problema en su teodicea, en la forma de ver, precisamente, pues, ¿por qué existe el mal? Y estas preguntas para nosotros son valiosas porque significan que en el ser humano hay una necesidad. Hay necesidad de salvarnos, hay necesidad de estar mejor. Son una realidad que las cuestiones del mal nos están aquejando y que entonces nosotros los seres humanos tenemos el anhelo de un Salvador. Esos anhelos de salvación, esos deseos de salvación, pues implican que nos hagamos a un lado de las cosas malas. Nosotros queremos alcanzar bienes, pero tenemos que reconocer que son bienes que no podemos proveernos a nosotros mismos, no nos bastan las fuerzas humanas. Tengo que recibir ayuda. Y esto es, digamos, el espacio donde Cristo ocupa su lugar. Él es el Salvador y Él sobrepasa, la presencia de Cristo sobrepasa esos anhelos de mi salvación. A veces los seres humanos a la hora de salvarnos, pues queremos así como que quedarnos pues con cositas muy poquitas, así muy pobrecitas. Yo pienso que voy a ser feliz con esto, con aquello, con lo otro, pero tenemos que ir más allá, tenemos que trascender, tenemos que sobrepasar esto. Y así entonces el Padre Dios ha enviado a su Hijo, no solo para salvar al hombre de aquellos males que nos aquejan, aquello que sufrimos, sino que el Padre envía al Hijo para salvarnos haciéndonos hijos suyos en Cristo. Y es aquí entonces donde se cierra, digamos, esta pinza de la cristología. Necesitamos aprender y hacer cristología en razón precisamente de nuestra salvación. Salvación que significa que el Padre Dios quiere que estemos con Él y que estando con Él, pues vamos a ser hijos suyos, gracias precisamente a la presencia de Cristo. Esto un poco pues entonces así como de manera introductoria, aquí para que nos vayamos así como que conectando y contextualizando en esto que implica esta partecita de la cristología. Dejo ahora si hubiese alguna pregunta, alguna duda, como para ponernos ahí en sintonía. Si alguien tuviera, levante su mano o active su micrófono para poderla seguir respondiendo. Roberto tiene ahí su micrófono. Sí, más que pregunta, bueno, sí, es en parte una pregunta. Dígame. Dice al principio en el manual, ¿quién es Cristo? Pues Cristo
Bueno, ¿quién es Jesús? Pues es el Cristo, ¿no? Pero yo creo que más bien es el Mesías, ¿no? El que nos salva, ¿no? Es No lo mismo, solamente el ungido, ¿no? es lo mismo. La palabra Cristo significa Mesías, significa ungido. Es el Ah, mismo ok. término, ajá, por eso se aplica. Solo que nosotros ya al hablar de Cristo ya lo usamos como si fuera un nombre propio, pero la palabra Cristo significa ese calificativo que se le da como Salvador, como ungido, como Como Salvador, Mesías. como Mesías. Así es, esa es la palabra Cristo es el Mesías, es lo que Sí. significa. Gracias. Muy bien, Beto. Tita, tiene su micrófono abierto, ¿quiere hablar? Hoy, padre, estoy muda porque estoy impresionada de lo que hoy escuché con usted. No, padre, no, estoy pensando que voy a todo el día repetir la clase. Ojalá la envíe rápido. Bueno, si una pregunta, ¿lo puedo compartir el Face a los demás? No la clase o cómo, porque esto es impresionante. Y a los demás son los míos. Sí, ahí cuando les mando yo el link de YouTube, sin problema, pues ahí queda la clase grabada. Por si en algún momento algo lo gustan compartir, no hay ningún problema. Ujú. Gracias. La cuestión de que lo envíe rápido, a veces ahí sí me tardo yo aquí más o menos unas cuantas horitas para subir la clase por el internet que tengo acá en donde yo estoy. Este, a veces que me ha tocado andar en Pachuca en algunas ocasiones, ya vi, una vez estaba yo allá y subí una clase y en 10 minutos se subió rapidísimo, ¿no? Pero acá no. Entonces, sí me tardo yo un poquito en subírselas, pero tan pronto puede estar el link, yo se los envío y pues ya ahí queda el alcance, ¿no? Gracias, padre. Ok, ¿hubiese alguna pregunta, alguna duda más? Bueno, pues vamos a terminar con una oración para agradecerle pues a Dios y ya irnos disponiendo entonces, ya la próxima lección, si Dios nos permite, ya empezamos con nuestra sesión 1, de acuerdo a lo que nos va indicando el manualito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido reunirnos para hablar un poquito acerca de ti, acerca de lo que en Cristo has querido tú revelarnos, mostrarnos, e irnos a penetrar este misterio de nuestro Señor Jesús, para que en Él descubramos que estamos llamados a ser hijos tuyos plenamente, obteniendo nuestra salvación. Aleja de nosotros toda tentación, todo pecado, que pueda distanciarnos de esta vida nueva, y ayúdanos a mantenernos siempre firmes en la fe. Espíritu Santo, Espíritu de luz, te pedimos que en este curso ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ir comprendiendo aquello que vamos también descubriendo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.